Esta mañana he salido en bici con mis amigos y cuando hemos parado a desayunar hemos empezado a debatir sobre cuáles habían sido las mejores carreras de la temporada. Es cierto que había algunas discrepancias, pero también convergíamos en que algunas pruebas todo el mundo las incluía y estaba de acuerdo que habían sido de las mejores de la temporada. Esto me ha dejado pensativo y durante la tarde he estado rumiando cuáles son realmente las 5 mejores carreras de la temporada. Y este debate que he tenido por la mañana ha inspirado el vídeo de hoy, donde objetivamente vamos a hacer una lista de cuáles han sido las mejores 5 carreras de la temporada. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Epa, chavales! Quiero que inmediatamente me dejéis en los comentarios cuáles han sido para vosotros las 5 mejores carreras de la temporada, las 3 o la mejor. ¿Cuál creéis que ha sido la mejor carrera de la temporada? Ahora os voy a dar mi opinión después de haber seguido toda la campaña 2025 día a día, como podéis haber comprobado aquí en el canal. El criterio que utilizaré es muy sencillo. Para hacerlo un poco más variado, no voy a incluir 2 carreras en este ranking donde haya ganado el mismo corredor, porque si no, seguramente Pogačar y también Van der Poel sería un reparto entre ellos, 3 o 4 victorias espectaculares de Pogačar y 1 o 2 de Mathieu Van der Poel. Voy a poner como mucho un triunfo de cada corredor para elaborar este ranking de las 5 mejores carreras de la temporada, que creo que mucha gente estará de acuerdo. Creo que casi todo el mundo estará de acuerdo en que estas son las 5 mejores carreras de la temporada. Además, las ordenaremos para meter un poquito más de misterio, de la quinta a la primera. Empezaremos con la mejor, la quinta mejor, la cuarta, la tercera, la segunda y terminaremos con la primera. ¿Cuál será el triunfo de la temporada? Ahora lo veréis. Like, chavales, suscripción y vamos allá. Echémosle un vistazo a cuál es para mí la quinta victoria de la temporada. Más que victoria, porque es un poco paradójico que la quinta, el corredor del que vamos a hablar principalmente, no es quien ganó. Y me refiero a la última jornada de montaña del pasado Giro de Italia, donde este hombre, Simon Yates, le robó la cartera tanto a Richard Carapaz como a Isaac del Toro. Fue un etapón por una serie de factores que ahora comentaremos, pero fue, bueno, veréis que hay muchas clásicas en este ranking, pero de las mejores etapas, sino la mejor etapa de una vuelta de 3 semanas del año. Todo el mundo pensaba que Del Toro o Carapaz surgiría ganador del Giro de Italia y un movimiento muy avispado de Simon Yates sorprendió a todo el mundo y aprovechándose del marcaje entre Carapaz e Isaac del Toro, pues sacó rédito un Simon Yates que llevó a cabo, sí que es verdad que se marcaron, pero llevó a cabo una auténtica gesta. Fijaos, cuando Froome le dio un vuelco al Giro de Italia en 2018, el británico subió, aquí no aparece, pero lo leía antes, con 1 hora y 4 minutos. Este era el tiempo que empleaba Chris Froome para ascender el Colle de la Finestre. Yates, este 2025, subía en 59 minutos y 23 segundos. Le hubiese metido 5 minutos a Chris Froome si ambos hubiesen corrido aquella misma etapa conjuntamente. Esto habla de que pulverizó el récord del Colle de la Finestre, sacó mucha tacada en la subida, pero sobre todo sacó tajada en la bajada y en el llano, porque vimos una de las cosas que grandifican este triunfo fue la táctica de Simon Yates, lo inesperado que fue este punto de giro, este punto de giro de trama del Giro de Italia, pero también el altruismo de Wout van Aert, cómo se apoyó Simon Yates en el equipo, un Wout van Aert que un poco nos recordaba aquel movimiento para Vingegaard en 2022 que le dio el Tour de Francia, pues hacía 3 o 4 años después un movimiento similar con su líder para el Giro, en este caso Simon Yates, que le servía en bandeja de plata el triunfo de etapa. Acababa de rematar el trabajo un Wout van Aert que, explicaba uno de los preparadores deportivos del equipo Visma que Wout en aquella etapa del Giro subió a tope el Colle de la Finestre para poder trabajar luego en el plano, en la ascensión final para Simon Yates, y en esa hora del Colle de la Finestre, para que no le cazase un desatado Simon Yates por detrás,
llevó a cabo sus mejores números en una hora de toda su carrera deportiva. Un triunfo de equipo, un triunfo inesperado y un giro perfecto del Giro de Italia. Me temo que los mexicanos y los ecuatorianos, que son muchos los que me veis, estaréis pensando, bueno, fue muy bonita la etapa, pero no fue el desenlace que esperábamos, cierto, pero hablando ciclísticamente, siendo objetivo, dejándonos de banderas y de favoritismos, fue una de las mejores etapas de la temporada. Para mí es la quinta. Marc, ¿cómo vas a mejorar esto? Algunos os podéis preguntar ahora. Bueno, hablábamos de Wout van Aert. Estaba entre dos triunfos de Wout van Aert, el que venció a Del Toro, pobre Del Toro, que ha hecho una campaña magnífica, 16 triunfos, una campaña, bueno, ya hablaremos del año de Isaac Del Toro, porque haré un vídeo de los ciclistas sensación, de los mejores corredores de la temporada, y por supuesto, ahí figurará Isaac Del Toro, pero las dos primeras victorias que hemos visto, o etapas, el hombre que sale batido es Isaac Del Toro, en la etapa 20 del Giro y en la jornada de Strade Bianche dentro del Giro de Italia, la jornada 12 o 13 de la carrera. Pero fue un auténtico recital también de Isaac Del Toro, que fue aquí, a principios de la segunda semana, cuando realmente mostró la potita, un Isaac Del Toro que venía al Giro de Italia como lugarteniente de Juan Ayuso, y fue a partir de esta jornada donde vimos el gran Isaac Del Toro, no solamente que luego atestiguamos en el resto de Giro de Italia, sino que también disfrutamos en lo que restaba de temporada. Para mí aquí fue el día donde se empoderó Isaac Del Toro y realmente mostró al mundo el nivel que tenía. Yo soy de la opinión que, aunque ganó finalmente Wout van Aert la etapa, el corredor más fuerte, sin duda, de la jornada fue Del Toro. Se aprovechó mucho de ello, un Wout van Aert que no tenía para nada intereses en la general, que tampoco iba a colaborar con Isaac Del Toro porque por detrás estaba Simon Yates, que era el jefe de filas de su equipo. Le dejó toda la tostada a un Isaac Del Toro que probó de soltar en varias ocasiones a Wout van Aert, no pudo. También es verdad que dio muchísimos más relevos porque él tenía un objetivo también en la lucha para la general, y luego lo remató Wout van Aert en las calles de Siena. Mi padre estaba viendo la etapa en directo, que estaban de vacaciones por Italia, y los gritos que pegó, me mandó un vídeo animando ahí a Wout van Aert en la subida. Le gusta mucho Wout van Aert y bueno, luego me hizo la crónica cuando regresó. ¡Buah! Uno de los mejores días de mi vida viendo el Giro de Italia en el mítico recorrido de Strade Bianche, el palo final de Van Aert, el descubrimiento de Isaac Del Toro. Bueno, fue una jornada espectacular de ciclismo. Yo estaba entre esta victoria de Van Aert o la del Tour de Francia contra Pogačar, pero me quedo con esta. Esta fue para mí más mítica y creo que debe ser una de las 5 victorias de la temporada. Creo que mucha gente estará de acuerdo. Dejadme en comentarios si discrepáis o no, pero todas estas, al final es un poco subjetivo. Es imposible medir cuáles han sido, en cuanto a calidad, los 5 mejores triunfos, pero uno de ellos que tenemos que contemplar, para mí, está en la lista este triunfo de Wout van Aert. Tercera victoria, tercera carrera de la temporada, la Amstel. Fue, os diría, uno de los únicos días que vimos a Pogačar hincar la rodilla, porque ¿cuántas veces hemos visto a Pogačar atacar a falta de 50, 60, 80, hasta 100 kilómetros para la meta y luego pues coronar esa fuga, llegar hasta el final en multitud de ocasiones? Pero este día, en la Amstel Gold Race, pasó lo opuesto, atacaba a falta de 50 kilómetros para el final. Tadej Pogačar se marchaba de todo el mundo con muchísima facilidad, pero luego por detrás Remco Evenepoel y Matías Esquelmose, entre los dos, sobre todo el peso de la persecución lo llevaba un gran Remco Evenepoel, eran capaces de cazar en los últimos kilómetros en el mismísimo Kauber a un Pogačar que estaba desfondado, y en el sprint final, fijaos qué imagen, es súper reñido por photo finish, Esquelmose superaba a Pogačar y a Remco Evenepoel, bueno, siendo uno de los giros también dramáticos más inesperados de la temporada. Una de las carreras que me acuerdo, lo estaba viendo con algunos amigos, estuvimos que nos sentábamos en la punta del sofá, estábamos como si fuese un thriller psicológico. ¿Qué va a pasar? No puede ser, no le van a coger, lo cogen finalmente, les va a remachar, Esquelmose gana. Estábamos todos centrados en Pogačar y Evenepoel, y por el córner salió Esquelmose, para mí logrando una de las victorias de la temporada. Sensacional siempre la Amstel Gold Race, esta fue increíble en 2025. Esta es la persecución de Remco, se aprovechó muy bien de ello Esquelmose, pero que tienes que aguantar la rueda del ciclista belga, que se aprovechó también un poquito
es que el Muse de que hacía un poco de viento de cara y por eso no llegó Pogačar, decía que soplaba muchísimo viento y se dejó muchísimas fuerzas él en solitario y bueno, entre es que el Muse y Remco por detrás, aparte de que estaban fuertes, el viento jugaba en contra de Tadej Pogačar y le acabaron cazando, fuera lo que fuese. Estamos hablando de una Amstel histórica, la de esta temporada, que yo la coloco como la tercera mejor carrera de la temporada. ¿Qué pensáis, chavales? Dejádmelo en los comentarios. Segundo triunfo de la temporada. Tengo que escoger uno de Pogačar. El abanico es extenso. 20 victorias. Estaba entre el Mundial, donde atacó a falta de 104 kilómetros para el final, pero creo que tiene más épica la victoria en Strade Bianche, donde sí, lo estáis viendo bien, magullado Tadej Pogačar después de atacar a falta de 70 u 80 kilómetros para la meta. El único que le podía aguantar era Thomas Pidcock, pero sufría una caída a falta de 49 kilómetros para el final. Además, no era una caída de estas pasajeras, poco impactante, sino que se cayó a toda pastilla en un giro mano izquierda a más de 50 kilómetros por hora. Se iba, de hecho, al campo la bicicleta toda destartalada. Tuvo que cambiar 2 veces de bicicleta. Perdía más de un minuto con Thomas Pidcock, que estaba en un momento impresionante de forma en Strade Bianche, con una carrera que, siendo ciclocross, un ciclista de ciclocross, de mountain bike, se le da muy bien al corredor británico, pues todo magullado, tuvo la capacidad no solamente de cazar a Pidcock, sino que tal y como lo cogió, le soltó, para mí, logrando una de las victorias de su carrera deportiva de más prestigio, épica y nivel. Sin duda, uno de los triunfos de la temporada. Seguramente mucha gente coloca esta victoria de Pogačar de Strade Bianche en la primera posición y he estado horas, os diría, no minutos, horas dándole vueltas si el triunfo de Pogačar en Strade Bianche, por todos estos ingredientes de los que estamos hablando, debería ser el mejor triunfo de la temporada o no. Pero finalmente me he decantado por otra victoria. Y ahora vais a pensar, este tío está loco, este tío no sabe de ciclismo. Marc, ¿cómo me superas este victorión de Pogačar? Es complicado, pero la carrera que viví con más intensidad este año, por encima incluso de esta exhibición de Pogačar, fue la Milán-San Remo 2025. ¡Qué últimos 30 kilómetros! Donde creo que me levanté cuando atacó en la Cipressa Pogačar a falta de 30 o 35 para la meta. Bueno, 35, no sé, la Cipressa estaba a unos 30 para la meta y no me volví a sentar hasta que Van der Poel lo remató en el sprint final. Vimos un duelo de altísima calidad donde grande Filippo Ganna, pero era un espectador de lujo. Vimos, no sé si Pogačar le lanzó 10, 15 ataques a Mathieu Van der Poel. Vimos un toma y daca entre Van der Poel y Pogačar, los dos mejores ciclistas del momento, espectacular. Atacaban la Cipressa 2 o 3 veces, no había manera de soltar a Van der Poel. De pasada, batía el récord de la Cipressa. Luego, escapada de 3 hombres en la San Remo a falta de 20 para el final, algo nunca visto, una carrera que siempre se acaba rompiendo en los últimos kilómetros en el podio, si es que se rompe, una carrera inquebrantable la San Remo debido a la poca dureza que alberga, y Pogačar reventó, hizo el pelotón a trizas en este mismo monumento, pero sobre todo por este toma y daca entre Pogačar y Van der Poel, los dos ciclistas del momento, del lustro, del siglo XXI incluso, un espectáculo tan increíble entre dos corredores de tanta calidad, yo nunca lo había visto. Por la épica, de lo de la caída, es muy poético, es muy hollywoodiense el triunfo de Pogačar en Strade Bianche, pero en cuanto a calidad de ciclismo, los últimos 15-20 kilómetros de la San Remo, estos ataques y contraataques entre Pogačar y Mathieu Van der Poel es de lo mejor que he visto, y os diría casi en toda mi vida. Dos corredores que son de lo más legendario que he visto, de la calidad más alta que nunca he sido capaz de seguir en televisión, atacándose a cara de perro. Eso fue sensacional, fue una carrera impresionante el nivel ciclístico que ambos mostraron. ¿Estáis de acuerdo o no, chavales? Sé que muchos quizás por la épica y por el desarrollo de la carrera y con lo de la caída apostaréis por la Strade Bianche de Pogačar. Puedo estar también de acuerdo hasta cierto punto, pero es que
la emoción que hubo en la San Remo y la calidad de ataques entre Van der Poel y Pogačar es algo que no puedo pasar por alto. No puedo, chavales, no puedo. Bueno, como habéis visto, si sacamos alguna conclusión ya para terminar de este pequeño vídeo, repasando los mejores triunfos de la temporada, creo que es interesante subrayar que la mayoría son clásicas y es la sensación que me está dando el ciclismo en las últimas temporadas. Cada vez las clásicas como que reúnen más emoción y disfrute que las vueltas por etapas. Será por diferentes factores, pero hemos hablado que San Remo, Amstel, Strade Bianche y las dos otras etapas que se dieron en el Giro de Italia, una de ellas fue un trazado copiado y pegado de una clásica como fue la victoria de Van Aert en la etapa de Siena, que fue una especie de Strade Bianche incrustada dentro del Giro de Italia. Así que podríamos contar que son 4 clásicas y esto habla que las clásicas se están poniendo más de moda que nunca y, como acabamos de ver, por motivos de muchísimo peso. Viva el ciclismo y viva también las clásicas, algo que España no era tradicionalmente, valga la redundancia, pero que en los últimos años es que cada vez la devoción que hay por las clásicas supera las grandes vueltas, algo que era sagrado en la cultura española del ciclismo y del deporte. ¿Qué pensáis acerca de esto? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?